9 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con nuestro panel? Ya tenemos en conexión a quienes nos van a acompañar en este comienzo de semana. Saludamos de inmediato a Pamela Martínez, directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21, que ya está ahí con nosotros. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día. No te escuchamos, parece que estuviera silenciada de allá. Vamos a ver si es que es de por allá el tema, pero vimos que nos está saludando de vuelta, así que ahí vamos a ir mejorando aquello. Y también nos acompaña Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. Felipe, ¿cómo estás? También, buen día. Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, a ti te escuchamos ok. Vamos a ver ahí el tema con Pamela, no sé si ahí se podrá escuchar. No. Vamos a ver si nos escucha, o sea, si nos puede definitivamente hablar. Por lo pronto nos quedamos contigo, Felipe, a la espera de poder mejorar entonces ahí el audio y la conexión con Pamela. Y lo decía al principio, queremos enfocarnos un poquito con todo lo que trajo consigo la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda la semana pasada. Obviamente esto trajo sorpresa en el mundo político y eso se dejó entrever en varias de las opiniones que se fueron entregando y que queremos tomar el día de hoy para ir haciendo, ¿por qué no?, un balance de lo que fue esta era en el Ministerio de Hacienda. El fin de semana varios medios de comunicación dieron espacio para aquello, ir analizando los alcances de este trabajo. La Tercera estuvo dialogando con exministros de Hacienda, sin ir más lejos, con Ignacio Briones, Manuel Marfán, con Felipe Larraín, Nicolás Eizaguirre, y en varios aspectos hay bastante coincidencia en torno a los temas donde se destacó. Lo primero que se plantea, el generar cierta calma para algunos sectores que veían con cierta inquietud lo que pudiese pasar en el actual gobierno. Por otro lado, también el tema de cómo se fue tramitando el tema de la reforma previsional, el tema del gasto público también fue destacado por varios de ellos. Y también quería citar algunas de las opiniones que surgieron, sin ir más lejos, en el Mercurio este fin de semana. Eduardo Engel, por ejemplo, tuvo ahí también algunos análisis, algunas miradas al respecto. Y frente a ello, él dijo que Marcel estabilizó una economía con graves desequilibrios y permitió que el crecimiento volviera al centro del debate. Bettina Horst también tenía algunas opiniones respecto a la gestión. Si no existe una oposición firme en el Congreso Nacional y un ejecutivo dispuesto a contener estas iniciativas, será imposible retomar la senda de crecimiento en lo que resta de este gobierno. Si bien lo más probable es que no se logre avanzar, al menos se debe evitar seguir retrocediendo. Que ese también es muy importante señalarlo, de cómo se está proyectando, sin ir más lejos, el escenario de aquí en adelante. Frente a ello, yo quiero quedarme ahí con las miradas de ustedes sobre lo que ha sido la era Marcel, y ya en el otro bloque nos daremos tiempo un poquito para ir revisando lo que se viene en cuanto a los desafíos para el ministro Grau. Pamela, no sé si ahora te podemos escuchar, ¿puedes hablar un poquito? Hola. Ahí no sí que sí, ahí sí que vale. Te escuchamos. Bueno, y vamos de inmediato entonces a entrar en las opiniones. Parto contigo, Felipe, para que me cuentes un poquito cuál es tu opinión, no solamente de lo que ha sido esta era Marcel, sino que además las miradas que se han hecho desde distintos, en este caso, ministros de Hacienda, otros especialistas. Cuéntame un poquito cuál es tu óptica. Bueno, en términos mucho más hay un diagnóstico común de que en realidad el exministro Marcel lo que hace es hacer un cable a tierra para poder, y bajo cierta perspectiva, incluso un freno de mano, para poder llevar a la realidad, a esta dura realidad, las perspectivas y todas las propuestas que tenía el actual gobierno cuando se inició todo este proceso. Hay una columna bastante buena que también salió el fin de semana de Max Colodro, que habla fundamentalmente de que todo el proyecto de gestión, y más bien dicho, este sueño transformador que tenía la actual administración, venía de mucho antes de que ganaran el Ejecutivo, sino que venían desde el estallido social del 2019, donde se construye no solamente una épica, sino que también se construye un discurso, y ese discurso se transforma en un programa de gobierno que es el que definitivamente los chilenos votan para la presidencia de Gabriel Boric. Sin embargo, de la misma manera que como dice Max, en esa columna, el gobierno parte un poco antes de que efectivamente lleguen al poder, termina mucho antes de que dejen el poder con la derrota del plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Y por lo tanto, la figura de Marcel en realidad lo que hace es poner esta pared, esta lógica de realidad que
se hace fundamental para poder darle algún nuevo timón, básicamente, a un gobierno cuyos principales ejes articuladores y cuáles principales metas fueron rechazados por la ciudadanía. Y en definitiva, este proyecto constante, esta lógica de poder sacar el día a día, es una habilidad que se le reconoce. Hay varios que todavía no le perdonan el tema de haber apoyado la primera propuesta constitucional del año 2022, en donde parte importante de su figura quedó muy cuestionada. Principalmente por poner su prestigio, que se ganó durante mucho tiempo de gran estadista, que quedó en entredicho al afirmar muy fehacientemente de que esa propuesta en general no tenía ningún tipo de impacto económico, por decirlo así, cuando en realidad a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad gran parte de esas propuestas sí podían tener un impacto bastante negativo a lo que era el desarrollo del país. Entonces, al final, en palabras un poco más coloquiales, el rol que le compete a Mario Marcel es ser el adulto dentro de todos estos alumnos en práctica que llegaron a hacerse cargo del gobierno. Y en definitiva lo hace bastante bien, porque logra articular, logra administrar, logra llevar adelante una serie de reformas institucionales y proyectos de ley que son de gran importancia, a pesar de que muchas veces estaban en contra de las propuestas originales de este gobierno. Eso también incluye, por ejemplo, la reforma previsional. Recordemos que no hace mucho tiempo el ex director del Servicio de Puestos Internos dio una entrevista para dar cuenta cuál fue el rol interno dentro de las negociaciones y relevando mucho más la figura de Mario Marcel en términos de poder llegar a ese acuerdo más que la de Janet Jara en la actualidad. Y entonces en realidad hay una lógica bien curiosa, porque en realidad yo encuentro que Marcel actualmente va a salir con el tiempo con una mirada mucho más positiva de los opositores que de los propios. En realidad va a haber un tema de resquemor, por decirlo así, a lo largo del tiempo, en donde muchas de las cosas que se pretendían con esta administración no se pudieron hacer, fundamentalmente por la figura de Mario Marcel, que ponía muchos cortapisas y que en realidad ponía mucho control interno para poder darle viabilidad política y realismo político a las propuestas del gobierno. Así que ahí yo creo que tienes una figura bastante transversalizada en términos de contener, más que de desarrollar. Pamela, voy contigo también para que me cuentes tu mirada, tu enfoque en torno a lo que fueron estos años de gestión de Mario Marcel. Por ahí Felipe hablaba del adulto responsable a la hora de pensar en cómo se observaba esta figura de ahora ex ministro de Hacienda y de qué manera también fue de alguna manera llevando el camino económico luego de lo que fue esa derrota en el plebiscito. Pero me quedo contigo para que me cuentes un poquito cuál es tu óptica. Vale, no sé si se oye bien. Perfecto, sí. Sí. Bien, sí, no, yo primero que todo, esa dialéctica del adulto responsable, de los muchachos, de los niños, digamos, tan edadista, me parece súper, digamos, odiosa, porque yo me acuerdo que el ministro de Hacienda de Frei Montalva, ¿no? Andrés Saldívar, tenía 25 años cuando asumió, volviendo al gobierno del presidente Piñera. O sea, el adulto muy responsable en ese momento, que era el ministro para el estallido, ¿no? No recuerdo bien su nombre, que fue reemplazado por el ministro Briones, ¿no? Una persona mucho más joven que el ministro Larraín, que estaba, digamos, Felipe Larraín. Digamos, y los errores comunicacionales de grueso calibre que cometió en su momento el ministro de Economía, ¿no? Que era Fontaine. Esto no tiene que ver con la edad, tiene que ver, digamos, con personas que tienen o no las capacidades para asumir determinados desafíos y retos, digamos. Y yo diría que la señal, en su momento que dio el presidente Boric, cuando nombra y aparece el ministro Marcel nombrado como ministro de Hacienda, fue, digamos, una de las señales de mayor responsabilidad. O sea, que pudo haber dado en un momento en el cual podrían haber, digamos, nombrado a otras personas, y dieron una señal ahí muy, digamos, concreta y directa al mercado y a la ciudadanía de que estaba eligiendo, digamos, a uno de los mejores economistas en ese momento. No había sido nombrado el mejor presidente del Banco Central en el mundo. Entiendo que había ganado unos premios de eso, había tenido altos reconocimientos al respecto. Su gestión en la presidencia del Banco Central también así lo señalaba, los años de director de presupuesto, digamos, era una persona con todas las capacidades para hacerse cargo,
Y esa fue la mejor señal de una persona que tenía prácticamente la mitad de la edad del ministro, digamos, y que era presidente y que lo nombra. Entonces, esta narrativa que se quiere plantear de los niños irresponsables, digamos, qué mayor responsabilidad de haber nombrado a Marcel en el año 2021 como ministro de Hacienda. Entonces, no tiene mucho sentido. Además, edadistas, odiosas, pesadas, no contribuye, digamos, a un debate de altura respecto de estas cuestiones. Ahora, respecto de Marcel y su legado, bueno, hizo lo que sabía hacer. Le tocó un periodo muy difícil también por los retiros, con incapacidades políticas del gobierno anterior de poder, digamos, terminar con eso, rebajaron la inflación, que todos sabemos que es muy delicado para los gobiernos mantener altas tasas de inflación, y volvió al país en una senda de estabilidad. Y ese va a ser el gran legado del gobierno también, diría yo, es recuperar la normalidad. Lo que no pudo hacer el gobierno anterior, un gobierno, diríamos ya de tinte de centro-izquierda, de izquierda, va a entregar un gobierno mejor, unas cuentas ordenadas al próximo, con una economía creciendo y con cierta estabilidad. Ahora, va a depender de las próximas administraciones mantener este legado. Vuelvo contigo, Felipe, y ahí ya entrar también en el tema de los números, los resultados, se los dejaba entrever Pamela de alguna manera, en algunas de las opiniones también que aparecieron el fin de semana se hace mención a aquello, estos brotes verdes, el estar sobre los índices estimados en torno a distintas variables económicas, dejar la casa ordenada, que es al menos lo que deja entrever Pamela, y que en algunas de las opiniones también se lee aquello. ¿Cuál es tu visión también de aquello? No, o sea, sin lugar a duda, esto es una gran obra del ministro Marcel, a pesar del gobierno en donde él se tuvo que desempeñar. O sea, mi perspectiva no es edadista, Pamela, todo lo contrario, yo fui contemporáneo del presidente de la República en la Federación de Estudiantes, de hecho carreteamos muchas veces juntos, al igual que muchos con los actuales ministros, los conozco desde una perspectiva bien personal, nos conocemos curados básicamente, entonces yo te puedo decir en términos prácticos que la experiencia en términos personales que yo tengo con ellos es que son cabros chicos todavía y no han cambiado mucho desde la época universitaria cuando nosotros compartíamos, entonces yo claramente tengo mi sesgo al conocerlos muy de cerca y siempre fueron jóvenes soñadores. Obviamente estábamos en ciertos elementos en las antípodas políticas en aquel momento, pero teníamos forma de poder ver las políticas públicas y la gestión del Estado de manera muy distinta. Lo que ellos construyen como proyecto de gobierno era muy coherente con la mirada de país que ellos tenían, con un diagnóstico de país que ellos tenían, que bajo mi perspectiva yo les dije de manera constante que estaban muy equivocados a lo largo del tiempo. Y el tiempo me dio la razón, porque fundamentalmente todo el proyecto que traía el Frente Amplio y hasta cierta perspectiva el Partido Comunista, de hecho es más, Camila Vallejo me presentó a mi señora en su momento en la Federación de Estudiantes, ellos tenían una visión de país que desde mi perspectiva siempre fue errónea. Y el gran problema es que el proyecto político que ellos presentan al país se sustenta en base a un diagnóstico equivocado. Y es algo que hemos discutido muchas veces en este panel y en otros espacios también. Y por lo tanto la figura que genera Mario Marcel es bajarles un cable a tierra en términos prácticos de cómo funciona el aparato estatal y cómo poder llevar a cabo el diseño y el desarrollo de la gestión política y de las políticas públicas, que son cosas distintas, desde una perspectiva, por decirlo así, de cómo realmente se hacen las cosas. Yo le reconozco muchas cosas positivas a Gabriel, si tiene un poder de oratoria gigantesco y llegar a ser presidente de la República a nuestra edad es una cosa 100% admirable. Pero se equivocó, y está bien equivocarse, ¿sí? Es parte de los procesos de la vida. Ahora, claramente no se le puede pedir a él, y mucho menos a su coalición de gobierno, que no han tenido y nunca tuvieron una experiencia previa más o menos interesante o poderosa en términos de gestión en el sector público, que supieran bien cómo hacer las cosas. Y en realidad se notaron muchos en su momento los primeros problemas, las primeras equivocaciones que se hacían, y que fue parte también de lo que la ciudadanía eligió como parte del proceso democrático. Yo lo encuentro que es absolutamente positivo. Entonces, claramente, yo todavía me recuerdo que Giorgio en su momento, cuando hablaba de esta teoría de los anillos concéntricos y que necesitaba efectivamente algunas personas que tuvieran los conceptos más tecnocráticos,
lo que Alfredo Yoñac en uno de sus papers habla de los famosos tecnopods, que son estas personas técnicas que conocen cómo funciona el Estado, pero que al mismo tiempo tienen un poderoso raigambre político en algunos partidos. Era una característica que la gente del Frente Amplio y que el Partido Comunista no tenía. Y se notó en el momento de asumir, sobre todo los puestos de tercera línea o de cuarta línea, que son básicamente los que gestionan y generan las políticas públicas en el día a día. Entonces, al día de hoy, la gran mirada que se tiene de la gestión de Marcel tiene que ver fundamentalmente con poder efectivamente estabilizar un proyecto político que el 4 de septiembre quedó sin norte. Porque la ciudadanía a ese proyecto político, que es el mismo proyecto político que entregó el gobierno como una medida gubernamental, sencillamente ya no se podía aplicar. Y había que bajarlo a una perspectiva de la realidad, y esa perspectiva de la realidad fue el proceso constante que hicieron los expersoneros de la concertación que vinieron no solamente a Marcel, sino los que vinieron después también, no solamente a asumir cargos presidenciales, sino que también a asumir cargos de alta dirección pública o cosas por el estilo. Entonces hay un reconocimiento efectivo de que el país se ordenó, pero no se ordenó en base a que fuera como la finalidad de este gobierno. Si recordemos que el embajador de Polo en su momento dijo que era necesario meterle mucha inestabilidad al sistema para lograr los cambios que se querían. Y está bien porque era parte de un proyecto político. Y todos los procesos de proyecto político que generan cambios de las reglas del juego necesariamente van a incluir elementos de inestabilidad. Cosa que no se dio después del rechazo del plebiscito. Y posteriormente el rol de Marcel y de otros ministros de la concertación vinieron a bajar eso y a transformarlo en un aspecto mucho más estabilizado para poder administrarlo hacia el futuro y a lo largo del tiempo. Así que yo creo que ese es el principal rol que él tuvo, que fue más circunstancial que otra cosa. Pamela, vuelvo contigo. Hay varios temas, varios puntos que dejó sobre la mesa Felipe. Vale, sí. No, yo me acuerdo perfectamente del 11 de marzo del 2010 con un temblor de 7.5 grados que remeció todo el Congreso, ¿no? Cuando asume el presidente Piñera en su primer periodo, digamos, la cantidad de errores. Tuvo también que dejar en cargos medios, eran 20 años de gobierno de la concertación, tuvo que dejar en cargos intermedios a muchas personas que venían de los gobiernos anteriores. Las personas que llegaban no tenían ninguna experiencia de gobierno, ¿no? Porque precisamente su sector no había estado en el gobierno en 20 años, y todos los que tenían experiencia habían, digamos, prestado servicio en la dictadura, no lo olvidemos, ¿no? Los que tenían experiencia de gobierno habían estado, digamos, siendo altos funcionarios de la dictadura de Pinochet, y por lo tanto, si uno recordara la cantidad de errores, de desaciertos, ¿no? Ahí nacen las piñericosas. Los primeros años del 2010 fueron enormes, al punto de que sus propios partidos, ¿no? Eran oposición prácticamente. En esa época era Larraín, Carlos Larraín, presidente de RN, y era el principal opositor. Longueira empieza a plantear que el gobierno no tiene relato, y ingresa al gobierno después Pablo Longueira, ingresa Evelyn Matei, para precisamente darle tonelaje político. Esa era la expresión de la época, ¿no? Que el gobierno no tenía tonelaje político que requería. Entró Alamán también al gobierno en esa época. Entonces, plantear ahora que hay un proyecto político que no se puede llevar a cabo, pero ese es un dato de la causa, digamos, en el caso de este gobierno. No, yo siempre insisto en este programa, no olvidemos que el gobierno y el presidente Boric pasa a segunda vuelta con su coalición, Aprueba Dignidad, con 5 senadores y un par de diputados. Con un 25%, y en esa elección José Antonio Cast saca el 28, 29, ahí, es decir, en segundo lugar, da vuelta a eso y luego tiene que construir una coalición a modo, digamos, sistema parlamentario ex post para poder, digamos, dar gobierno. O sea, y poder generar ni siquiera una mayoría, digamos, espacio, digamos, parlamentario, una plataforma parlamentaria que le permitiera al menos tramitar proyectos, estando en minoría parlamentaria, con la economía recalentada, con retiros, con la sociedad convulsionada todavía por la pandemia y el estallido. Y ese es el escenario que tiene que enfrentar, es el escenario más difícil para gobernar de los últimos 20, 30 años. Es el más difícil. Y eso lo lideró un presidente joven, con un equipo joven, que además supieron y tuvieron la capacidad de nutrirse con la experiencia y también, yo diría, en ese aspecto,
la buena, no sé si la palabra es la buena onda, pero se me fue, perdón, la palabra, pero digamos, de las personas mayores que tuvieron la generosidad, de participar. Entonces, digamos, tengo una mirada completamente distinta. Nunca no conozco al presidente, no me he tomado ningún trago con él, pero sí que eso me permite, digamos, no tener los sesgos que se plantean por mi compañero de panel, digamos. 9:34, estamos de regreso con nuestro panel de este día lunes en Enlace USACH con Pamela Martínez, directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21, y con Felipe Caro López, investigador en la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. Continuamos con el enfoque en Hacienda. Estuvimos hablando de la era Marcel, pero ahora vamos a hablar un poco de los meses que vienen de aquí en adelante para el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahí yo quiero ir tomando también un poco el tema de las inquietudes que yo les hacía mención antes de irnos a la música, que se ha manifestado desde sectores de oposición, particularmente por lo que fue su gestión en el Ministerio de Economía, ciertas diferencias en los enfoques, en los diagnósticos, incluso con algunos sectores del propio oficialismo. Frente a ello, y aquí quiero ir tomando algunas opiniones, la semana pasada tuvimos aquí la oportunidad de conversar con la ministra Camila Vallejo en Enlace USACH, y a propósito de estas inquietudes, ella señaló que no solo logró sacar adelante la ley de permisos sectoriales, que ya está vigente y en implementación en la nueva ley de pesca. Estos son solo 2 ejemplos de leyes muy complejas que lograron salir bajo el liderazgo del ministro Grau y con un diálogo con los parlamentarios. Es un sello que él tiene y que va a impregnar a la cartera de Hacienda que le toca liderar. Un poco en esa misma línea fueron las distintas declaraciones que dio durante el fin de semana. Yo me quiero quedar con algunas entregadas en el programa Mesa Central de Canal 13. Ahí señaló que, a propósito también de ciertas inquietudes, he recorrido todas las regiones, me he juntado con empresarios, con sindicatos, empresarios grandes, pequeños. He visto cómo, por ejemplo, en Magallanes hay una planta, la primera planta en el mundo que a partir del oxígeno verde hace combustible sintético. Me he juntado con las comunidades indígenas. Ese conocimiento y también el compromiso y la urgencia que se genera a partir de ese conocimiento, por supuesto que me han cambiado para bien, señaló el ministro, y entre otras cosas también planteó lo que son los grandes objetivos que se vienen de aquí en adelante. Las papas calientes de las que hablaba la semana pasada. Está el presupuesto 2026, ahí señaló entre otras cosas que está con ese enfoque, obviamente, también en lo que tiene que ver con la gestión del FES, el financiamiento de la educación superior, y uno de los temas que también destaca hoy día Pulso de la Tercera es lo que tiene que ver con el tema de empleo. El presidente me ha dicho que de forma muy clara que tenemos que lograr mejores resultados en materia de empleo. Eso por citar algunos de los temas que se le vienen entonces de alguna manera en la carpeta al ministro de Hacienda. Pamela, parto contigo para que hablemos también en este rumbo en Hacienda de aquí a marzo de 2026. Nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, es una persona que ya ha sido ministro 3 y tantos años, ha liderado una cartera, los desafíos que le tocó enfrentar los sacó adelante, que se le encargaron, y digamos, y la contingencia. Yo recuerdo también el problema que hubo del cierre de la pesquera, ¿no? A propósito de la tramitación de ley de pesca en Talcahuano. También le tocó tramitar y gestionar el cierre de Huachipato, ¿no? Que eso sí que es complejo en la región del Biobío, y ha ido, digamos, gestionando esas cuestiones que son de contingencia, y sacó adelante esas tareas. Ahora, lo que le queda en el Ministerio de Hacienda es muy poco. O sea, son 6 meses que va a tener que tramitar una ley de presupuesto, que siempre esta ley de presupuesto, yo diría que en los últimos años de fines de gobiernos no tiene mayores problemática para tramitarse. Porque además también se dejan reservados generalmente cierta cantidad de recursos para el gobierno entrante que pueda disponer, ¿no? 500 millones de dólares fue en el gobierno entrante. Generalmente esa es como la cifra. Se sabe que muchas de las partidas, depende del gobierno que entre, van a ser modificadas. Esa flexibilidad presupuestaria la tiene el gobierno entrante. Entonces, generalmente es un presupuesto de transición. Sí. Yo no diría ahí que hay un gran desafío, no es lo que tiene que hacer. Es como básico, no de hacer la pega.
Y yo creo que los desafíos están en sacar adelante el FES y la Sala Cuna Universal. Yo creo que son los dos proyectos pendientes del gobierno que se tienen que salir, que están comprometidos, y creo que por ahí va la capacidad negociadora que tenga para sacar adelante esos proyectos en conjunto con los ministerios sectoriales. Felipe, voy contigo ahí también a propósito de lo que decía Pamela. En esta misma nota de Pulso señalaba que el diseño está muy avanzado en cuanto a presupuesto y que se está en la recta final para el ingreso de la discusión parlamentaria. Me quedo contigo, Felipe. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a estos meses para el ministro Grau? O sea, en términos prácticos, como bien dice Pamela, es bastante poco lo que se espera del ministro en términos generales. Va a tener que administrar una discusión de presupuesto que va a estar impregnada por las campañas electorales. Fundamentalmente va a tener que dejar las holguras y la flexibilidad necesaria para que el próximo gobierno pueda tener todas las herramientas necesarias para hacer los recortes. O sea, si se dan las lógicas que nos dicen las encuestas, el presupuesto del próximo año va a ser un presupuesto a la baja, o sea, con muchos recortes en programas, muchos recortes de personal, muchos recortes en muchas cosas, como parte también de los procesos que, ojo, no solamente se están dando en Chile, es un proceso mucho más extendido en varios países del hemisferio occidental, en donde hay una mirada mucho más crítica sobre el gasto público, en términos generales. Los proyectos que están normalmente llegando en la actualidad a los gobiernos son proyectos que buscan fundamentalmente hacer un recorte del gasto en términos generales como una forma de poder controlar la inflación y también controlar los procesos de ineficiencia. Yo no sé si tenga tiempo ni en la espalda política el ministro Grau para poder sacar los otros dos proyectos que Pamela menciona. El del Sala Cuna Universal yo creo que sería estratégicamente el más conveniente porque tiene menos resistencia, pero el FES, sin lugar a dudas, llegando al Senado, se va a enfrentar a una oposición bastante interesante, en términos sobre todo de poder justificar desde una perspectiva macroeconómica por qué la gente a través de un impuesto tiene que pagar carreras universitarias a otras personas. Y eso es una justificación que yo creo que escapa mucho más que escapa bastante, dicho sea de paso, del ámbito de la influencia que tiene el ministro. Un tema mucho más ético, tiene que ver principalmente cuáles son las visiones de sociedad que se tienen, y obviamente este gobierno que empuja de manera bastante fuerte y sostenida el principio de solidaridad, no tiene mucho espacio político como para poder llevarlo in extremis, o sea, básicamente para poder generar este proceso de transformación del sistema en términos globales. No sé, es una cosa más o menos complicada. Yo creo que en realidad, en términos prácticos, del ministro se espera poco. Varios de los sectores esperan poco de él. Esperaban poco cuando era ministro de Economía, menos ahora van a esperar algo más o menos interesante cuando sea ministro de Hacienda. Felipe, ¿cuál es tu balance también de la gestión en economía, ya que también se ha puesto sobre la mesa? Lo que pasa es que, a ver, yo tengo un problema. En el gobierno anterior yo trabajé en la parte económica, y cuando el ministro dice que ha ganado experiencia en la praxis, por decirlo así, en 3 años, yo trabajé 15 años en el sector público en Chile, entonces yo tendría mucho más experiencia que él para ser ministro y claramente me tendría que ir mucho mejor. Pero, a ver, el Ministerio de Economía es un ministerio que fundamentalmente está vinculado al desarrollo y a la innovación tecnológica, al desarrollo de las pymes, al desarrollo de las industrias. Es un ministerio muy, muy vinculado directamente a los procesos de innovación y de fortalecer los elementos macroeconómicos más que de microeconómicos. En ese sentido, el proyecto de permisología, desde mi perspectiva, se quedó un poquito corto, pero fue de los pocos proyectos que efectivamente generaron un impacto real dentro de lo que se esperaba de la gestión económica, considerando los contextos no solamente chilenos, sino que los contextos globales. Ahora, ese proyecto salió a pesar de la oposición de los mismos parlamentarios de gobierno. O sea, es una cosa que es un poco tragicómica que un ministro tenga que decir, ¿sabes qué? Saqué adelante este proyecto incluso con la oposición de los parlamentarios del mismo gobierno al cual yo represento. Y eso tiene que ver también un poco como el diagnóstico en términos globales de cómo el realismo político ha hecho, bueno, y que la política es así, sí, hace que las autoridades tengan que tragar sapo y tengan que ir y defender de repente proyectos de ley e iniciativas a las cuales ellos jamás adhirieron en un primer momento. Así que yo encuentro que su gestión en economía fue correcta por las razones equivocadas, bajo su perspectiva claramente,
y que en Hacienda va a ser exactamente lo mismo. Ujú. Pamela, voy contigo. También ahí analizar un poquito las perspectivas en cuanto a lo que se viene. Ahí Felipe decía, por el tiempo, por las características de muchos de los proyectos, no se debería esperar mucho. Ahí también tenía una mirada un poco distinta a la tuya sobre los objetivos de sacar adelante esa lacuna universal, lo que tiene que ver también con FES. Me quedo contigo, cuéntame. Es que las prioridades ahí y las capacidades de estos proyectos, yo diría, son de todo el gobierno, digamos. Va a tener que poner todo, digamos, el esfuerzo por sacar adelante dos compromisos fundamentales. Uno, para la inserción laboral de las mujeres y este problema histórico que es estas barreras de entrada que la propia legislación genera al poner estas divisiones, ¿no? Es decir, y también y en este aspecto por la parte empresarial, ¿no? De ligar derechos y el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Al cuidado, a, digamos, la gestión de la empresa, al tamaño de la empresa. Eso tiene que ser, digamos, una carga que debemos asumir en general el sector productivo completo, digamos, en ese aspecto. En general, todas los que participamos del sector productivo tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y es lo que se está discutiendo hoy día, ¿no? ¿Cuál va a ser el monto de la cotización? Finalmente ahí es donde está el gran problema respecto de el financiamiento de las salas cunas universales y la eliminación de ese guarismo en el Código del Trabajo, ¿no? De las 25 trabajadoras. Y en el caso del financiamiento de la educación superior hay que buscar una alternativa, porque ya está más que archisabido que el CAE provoca mayores déficits fiscales que cualquier otro tipo de política que se pueda plantear. Entonces, si estamos perdiendo dinero como país a raudales, lo lógico y lo responsable fiscalmente es parar eso y buscar mecanismos y financiamientos que, digamos, no signifiquen para el Estado este derroche de dinero que ha sido el CAE en los 10, 15 años que tiene de implementación. Entonces, eso hay que resolverlo. Y el Congreso y el gobierno me imagino que va a impulsar aquello. Respecto del ministro y su capacidad, yo más o menos lo planteé, ¿no? Yo quiero plantear otro punto aquí, ¿Ya? y es digamos, en el hipotético supuesto de que ganara la candidata oficialista, digamos, sería, digamos, un candidato natural a mantenerse en el cargo de ministro de Hacienda si la evaluación en estos meses es positiva, digamos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera también es una movida estratégica, este es mi personal análisis, digamos, para digamos, tener un nombre ahí a disposición, ya aprobado para efectos en el hipotético caso de que la candidata oficialista de Janet Jara fuera presidenta, digamos, tendría a un nombre ahí claro, que no daría problema, ya estaría testeado por el mercado, y digamos es de las nuevas generaciones y de nuevas generaciones economistas que se están haciendo cargo del país. Felipe. Ay. Es complicado. Yo a Nicolás también lo conozco. Entonces, y de hecho yo fui uno de los principales críticos cuando fue presidente de la Federación para el Bicentenario y se despilfarró los 120 millones. Nicolás tiene un problema serio para poder proyectar hacia futuro gastos y tiene problemas serios para poder atraer a tiempo actual con que está en gran parte de las cosas que a él le gusta hacer. Entonces, uno siempre quiere que la gente que uno conozca, independiente del sector político que sea, que le vaya bien. Eso también tiene que ver en mucha medida de poder entender y controlar las expectativas que se tiene con respecto a las personas que van llegando. Una de las principales cosas que yo he discutido bastante con mis amigos del Frente Amplio es que ellos siempre me dicen, nosotros sí estábamos preparados para gobernar, nosotros sí estábamos preparados para poder hacernos cargo del Estado. Yo le decía, yo estoy de acuerdo contigo, pero no de este Estado. Ustedes tenían un diagnóstico y ustedes tenían una forma, una estructura en la cabeza de cómo debería funcionar el Estado. Lo tenía el ex subsecretario Ahumada, lo tenía Nicolás, lo tenían casi todos en términos de que había que cambiar las reglas del juego y en el momento que se cambiaran las reglas del juego se podía administrar esta nueva estructura de Estado. El Estado actual que tiene Chile es un Estado al cual siempre se quiso cambiar. Es una estructura que siempre se quiso modificar. Entonces, cuando tú te enfrentas a administrar algo que tú siempre quisiste cambiar,
obviamente hay ciertos elementos de resistencia y hay elementos en los cuales tú no te puedes sentir cómodo haciendo las cosas que tú mismo dijiste que no ibas a hacer. Entonces, eso es un tema, es una tensión constante y que ha sido una tensión constante en los últimos 3 años del gobierno que han sabido administrar correctamente bajo mi perspectiva, pero que es completamente irreal pensar que se puede proyectar estas figuras a futuro, salvo que efectivamente todos los procesos de transformación en términos de lo que significó gestionar el poder y que ellos renuncien al elemento fundamental, que es no cambiar la estructura estatal, es algo que se pueda generar de manera efectiva. Y es algo que también se le está cuestionando, y yo creo que se le va a cuestionar también a la ministra, a la candidata Janet Jara, básicamente porque ella pone, y si fue parte y está bien de su proyecto político eliminar las AFP, y ella fue una de las que lideró el proceso para entregarle más fondos a administrar a las administradoras de fondos previsionales. Entonces, el tener que navegar en estas aguas turbulentas, el tener que decir, ¿sabes qué? Yo voy a administrar lo que hay, pero no es lo que a mí me gusta, es básicamente una nueva concertación 2.0 que se pegaron el porrazo más rápido de lo que se pegó la antigua generación. Si eso va a suceder a lo largo del tiempo, yo quedo conforme, porque básicamente es la renuncia a un proyecto político por inviable, es la renuncia a un proyecto político porque el país sencillamente ya no lo resiste. Si es esa la perspectiva que se está construyendo con las figuras de estos ministros, yo debo entender efectivamente que todo lo que le dio vida al proyecto del Frente Amplio y todo lo que le dio vida al proyecto en los últimos años del Partido Comunista, feneció. Y leyendo un poco la candidatura el programa de gobierno de Janet Jara, da esa impresión. Que efectivamente se entendió que el macro contexto actualmente nos da para poder generar este cambio que se quiere generar. Y que dicho sea de paso, está completamente lógico que no se pueda cambiar, porque la estructura estatal de Chile es la estructura estatal que se está aplicando en toda Europa, que se aplica en Canadá y que se aplica en Estados Unidos, y es que es muy extraño pensar que eso se puede cambiar a través de proyectos que son fundamentalmente teóricos, pero que en la práctica no han tenido la forma de poder llevarlos a cabo a la realidad. Entonces, si esa es más o menos como la perspectiva, yo espero que se mantengan en ese camino, sin lugar a dudas. O sea, de hecho, básicamente lo que nosotros estudiamos acá en Estados Unidos, de qué manera los estados en América Latina fallan al alejarse de los modelos convencionales occidentales, como el caso venezolano, como el caso de Nicaragua, como hasta el caso de El Salvador. Entonces, si eso es lo que va a suceder en Chile y vamos a transformar a la antigua coalición de Apruebo Dignidad en una nueva concertación, yo creo que van por el camino correcto. Quiero dejar estos últimos minutos para cerrar ideas y quedarme con el concepto de los proyectos, las expectativas y particularmente lo que había detrás de efectivamente el programa del actual gobierno. Y aquí quiero citar algo que decía también el propio ministro Grau respecto a efectivamente el tema de las convicciones, lo trae Pulso hoy día. Manifestó que las convicciones que dieron origen a la coalición de gobierno se mantienen. Las cosas gruesas del programa de gobierno las mantenemos y hemos hecho un esfuerzo muy importante por cumplirlo en un contexto desafiante, en un parlamento donde somos minoría y donde hemos sabido construir de acuerdos. A propósito de lo que decía Felipe, tomo también esta misma frase del ministro para ir cerrando ideas. Pamela. Sí, no, sentido de la realidad, me parece sensato, digamos. Tenemos este es un Estado que viene diseñado desde la dictadura, con todos los amarres, se ha ido tratando los últimos 30 años de ir modificando determinados aspectos, pero aún la obra gruesa de la dictadura está ahí, y ese es el proyecto, ¿no? Diría yo, avanzar hacia un Estado social, buscar más solidaridad en el sistema. Se ha ido introduciendo sistemáticamente seguridad social, que decir, ¿no? Ya no hay ningún seguro hoy en el país que no tenga un componente solidario, ¿no? Incluso el sistema de capitalización, que era el único que quedaba, ya va a tener un componente solidario. Entonces, y lo más probable es que el seguro social, a través del FAT, va a crecer, digamos. Con el tiempo va a ir generando más prestaciones, y eso va a ser así como lo fuimos viendo con el Fondo Solidario en Seguro de Cesantía y con el pilar macro solidario respecto de la pensión garantizada universal. Entonces, la ruta a la larga, después de la dictadura y la postdictadura, ha sido principalmente ir avanzando en desmantelar esa herencia,
digamos, bien nefasta para nuestro país, que nos desarticuló por completo. Y claro, yo creo que el baño de realidad es que eso obviamente en una legislatura no se va a hacer y es una construcción constante que además requiere de esfuerzos mayoritarios, políticos y sociales. Y esa es una reflexión y una maduración que, fíjense, a propósito de lo que decía mi compañero de panel, ¿no? La concertación tardó 10 años en formarse. Hay un libro ahí de Eugenio Ortega Frey que se llama La historia de una alianza, que fue su tesis de máster o tesis de grado, no recuerdo, pero se la publicaron, en el cual cuenta la historia, ¿no? Desde el año 80 que empieza a fraguarse eso, ¿no? Con la Constitución, la alianza primero y luego la concertación. Y también hay que plantear que las personas que formaron la concertación vinieron de un gran fracaso. Y fue un gran fracaso social completo del país. Yo diría que esta generación en donde me incorporo, aunque hace 20 años ya que dejé el pregrado, no hemos llevado el país a ese estado, digamos. Al contrario, ¿no? Hemos sido generaciones muy responsables en ese aspecto. Entonces, que al contrario, ha ido sistemáticamente mejorando las condiciones materiales de existencia de las personas, ampliando la democracia, ampliando las posibilidades que tenemos para estudiar, para vivir en educación, en salud. Es completamente insuficiente todavía, pero el horizonte está claro y eso es lo que yo pienso que es lo que tenemos que sacar adelante, más allá, digamos, de las contingencias concretas del día a día. Felipe, cierro contigo el bloque y el panel. Ya, un pequeño ajuste. El estado actual que hay en Chile proviene de una reforma institucional que existe en Estados Unidos bajo el gobierno de Clinton de 1993, que la concertación actualiza a través del proceso de modernización del Estado en el año 1997. Por lo tanto, las bases de la estructura del Estado chileno actual, del Estado moderno actual, viene de la concertación, no viene de la época de Pinochet. Lo que pasa es que fundamentalmente después del consenso de Washington, cuando se toman en consideración los macro elementos que se necesitan para construir las finanzas públicas, en donde participa el exministro Alejandro Foxley, que dicho sea paso vino acá a Estados Unidos y estuvo presente en ese congreso, fue básicamente el que bajó esas propuestas para poder implementarlas a nivel institucional acá en Chile. O sea, por eso, y es una de las cosas que es bastante curiosa acá. Hay una cosa que a mí me fascina, que es poder comparar cómo funciona el Estado acá en Estados Unidos y cómo funciona en Chile, porque son bastante similares, porque la historia de desarrollo institucional es básicamente la misma, y que claramente viene mucho más, en una historia mucho más reciente con la concertación, de lo que viene con el concepto de Augusto Pinochet. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad, el Estado que se administra, y esto es justamente la gran discusión que yo tenía con mis amigos del Frente Amplio, es un Estado que está presente en toda la zona norte y que básicamente es el Estado de gran influencia. Aquí se desarrollan las teorías, aquí se desarrollan las políticas públicas, aquí se desarrollan como los manuales que utiliza la CEPAL, que utilizan otros organismos internacionales para aplicarlos en países del hemisferio sur. Y los grandes, los países que han podido adoptar de mejor manera esto para tener políticas públicas establecidas y exitosas en el largo plazo, han sido fundamentalmente los que más se aproximan a esto, que son Uruguay, Costa Rica y Chile. Y los datos están ahí. Sí, de hecho, son los 3 países con mayores índices de libertad económica, con mayores índices de prestigio democrático, donde hay un raciocinio institucional y que claramente la institucionalidad ha funcionado de manera sistemática. Hay mucho por mejorar, sin lugar a dudas, porque sobre todo en términos de lo que es la parte solidaridad, la parte social, eso tampoco es una cosa de que venga netamente de la nada, viene del proyecto de la gran sociedad que se estableció acá durante el gobierno de Lyndon Johnson. Entonces, el Estado chileno es una copia ad hoc de lo que se han hecho en los países del norte y que ha demostrado a lo largo del tiempo que si nosotros no nos alejamos de los elementos fundacionales y refundacionales, por decirlo así, después del Congreso de Washington, el Estado puede funcionar de manera eficiente, cosa que no pueden repetir el resto de los países de América Latina. Por algo nosotros somos un referente a nivel latinoamericano por sobre otros estados que en algún momento intentaron tener esa lógica como Venezuela. Pero es básicamente por eso. Nos quedan 2 minutos para las 10. Yo quiero agradecerle a Pamela Martínez, Felipe Carro López, que estuvieron con nosotros en este comienzo de semana. Un gran abrazo, gracias y nos reencontramos a futuro con más paneles. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.